Se cuenta que uno de los agentes de Satanás, fallando en sus diversos intentos de que un hombre santo de Dios cayera en pecado, su jefe Satanás, enfadado por su incompetencia, le tuvo que intervenir personalmente en el caso con este pequeño diablillo súbdito. Entonces se acercó al hombre santo y con gran cuidado le susurró suavemente al oído y le dijo: tu hermano acaba de ser hecho obispo de Alejandría. Al instante, el rostro de aquel hombre santo mostró que Satanás había tenido éxito. Se formó un gran ceño sobre sus ojos y sus dientes se apretaron. A lo cual Satanás le dijo a su inexperto pupilo diablillo: la envidia es a menudo nuestra mejor arma contra aquellos que buscan la santidad. No sé si, evidentemente, esto será ficticio, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que en el transcurso de la vida cristiana uno tiene la sensación de que le gustaría avanzar más rápido, ¿no?, para parecernos más a Jesús, pero el pecado es como un lastre que nos arrastra a todos e impide que avancemos rápidamente en esa carrera. Un pequeño pensamiento en nuestra mente que nos desvíe la mirada de Jesús hacia otro lugar puede arruinar la vida del mejor de los santos. Y lo peor de todo es que la mayor parte de las veces pues no somos conscientes de ello, ¿no? Llevaba razón David cuando, después de meditar en la ley, en el Salmo 19, y lo vimos la semana pasada, termina diciendo como si fuera un suspiro: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, ¿no? Es por eso que estoy convencido que necesitamos que el Señor nos revele esos pecados, que nos quite ese velo, esos pecados sutiles que se esconden en el fondo de nuestros corazones y de los cuales normalmente somos ciegos, ¿no? No nos podemos arrepentir de aquellos pecados que cometemos y que no somos capaces de ver con claridad, ¿no? Y uno de esos pecados que nos pasa desapercibido es el de la envidia, pero la envidia es el resultado final de algo. Es el resultado final de un mal uso de la comparación. Y es ahí donde quiero hablar en esta mañana, ¿no? Al igual que un hombre que comete un asesinato lo hace cuando no ha sido capaz de frenar pues algunos sentimientos que han surgido de odio, antes de que aparezca la envidia debemos ser conscientes de lo que le precede, ¿no? Por eso creo que podemos hablar en esta mañana del uso de la comparación, ¿no?, de un uso adecuado de la comparación, porque dependiendo de cómo comparemos y con quién, nosotros vamos a actuar de una manera u otra, porque nos vamos a creer una verdad u otra verdad, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar, vamos de boda y nos ponemos diferente ropa, nos vemos en el espejo: esta está mejor, esta me gusta más, esta no me gusta. Y bueno, ese tipo de comparación es neutra en sí misma. Podemos hacer un uso positivo cuando uno se compara con algo mejor, con la intención de mejorar. Por ejemplo, tú te comparas con el Señor Jesús y dices: hay que ver qué orgulloso soy, ¿no? Y el Señor puede llevarte al arrepentimiento. Entonces eso sería un uso positivo de la comparación. Te has comparado con alguien mejor y dices: madre mía, qué malo soy, entre comillas, y eso es positivo en tu vida espiritual. Pero también podemos hacer un uso negativo de la comparación si te fijas, por ejemplo, en cualidades positivas que tienen otras personas, y eso pues te lleva a sentimientos de descontento, de celo, de envidia, de queja, etcétera, ¿no? Y quiero hablar en esta mañana de esos sentimientos de descontento y envidia, porque hay una parábola que va a hablar de eso.
aunque no es su objetivo principal, sí que toca esta cualidad, ¿no?, de lo que estoy viendo. Y es la parábola de las viñas, ¿no?, de los obreros de la viña. Se encuentra en Mateo 20, los versículos que van del 1 al 16. Si queréis buscarlo, vamos a tener una lectura. Mateo 20, del 1 al 16, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Bueno, muchos de nosotros conoceremos esta parábola. Como digo, tiene un significado principal. Jesús tenía un objetivo principal, pero las aplicaciones son muy numerosas, ¿no? Y yo quiero apuntar hacia una de esas aplicaciones en esta mañana con la siguiente pregunta: ¿en qué nos afecta a nosotros como miembros de esta iglesia que le servimos en diferentes ministerios y actividades? ¿En qué nos afecta esta parábola, no? Porque la parábola, como veis, comienza con un porqué. Y, claro, eso te obliga a ver lo que viene detrás. Como sabemos, empieza capítulo 20, pero la Biblia no se escribió por capítulos, ¿no? Estáis separadas y la historia de atrás pues te obliga a ver el contexto, ¿no? El final del capítulo 19 narra la historia del joven rico que viene a Jesús y dice, bueno, el joven rico viene a Jesús y había hecho una serie de obras, ¿no? Un montón de obras. Dice que ha cumplido todos los mandamientos. Y viene a preguntar a Jesús por lo que debe hacer para ganarse la vida eterna. Y Jesús le dice: mira, si quieres ser perfecto, estás rozando la perfección. Si quieres ser perfecto, vende tus posesiones y sígueme. Es lo que le dice en Mateo 19, 21. Él se fue muy triste y a continuación en el 23 dice Jesús: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Eso es lo que hay detrás, ¿no? Ahora, los discípulos están allí observando la escena y escuchando. Y se asombran porque si este joven que se había esforzado tanto en cumplir con tantos mandamientos no se iba a salvar, dice: madre mía, si este no se salva, ellos expresan en el 25, ¿quién va a ser salvo? Esa es la primera idea que viene a corregir Jesús con la parábola del capítulo 20. Y la segunda idea que tiene que corregir es cuando a Pedro, que lo conocemos como el impulsivo, como el que tiene que saltar, ¿no?, se le ocurre preguntar lo que todos estarían pensando. En el 27 dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué nos corresponde? Algo tendremos, ¿no? Los discípulos están realizando un gran esfuerzo por seguir a Jesús.
y tienen el concepto de que tus esfuerzos contribuirán para ganar recompensas y posición. Al igual que ese joven rico se estaba esforzando en cumplir los mandamientos que creía que le iba a servir para alcanzar la salvación. Así que vemos que discípulo y joven rico tienen algo en común, ¿no? En ese contexto es cuando Jesús termina el capítulo 19 y dice: muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros, porque el reino de los cielos es semejante a... y viene la parábola del obrero de la viña que hemos leído. La explicación del por qué estos últimos primeros los últimos serán primeros está en esta parábola de capítulo 20 y tiene también mucho que ver con los esfuerzos y las recompensas. Ahora, ¿sabemos quiénes son los últimos y los primeros? ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Qué simboliza trabajar en la viña? ¿Qué simboliza el denario? Hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Yo solo he visto en Torre del Campo, en una pequeña plaza o un cruce, yo veía como algunas veces por la mañana se juntaban personas que querían trabajar. Normalmente lo hemos visto con personas de África, sobre todo. Se juntan para que vengan los dueños de los olivares, paran el coche y dicen: tú sube, y se los llevan a trabajar. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí en esta parábola, ¿no? En tiempos de Jesús existía esta misma práctica, ¿no? Si tú no tenías un oficio, pues te ofrecías para trabajar para otro. Que llega la uva, pues la uva. Que llega el olivo. Que llega la manzana, ¿no? Y según nos indica el historiador Josefo, había un gran porcentaje de gente en paro en aquellos tiempos, igual que ahora. Y eso explica que haya tantos desocupados a distintas horas del día esperando a que venga alguien a contratarlos, ¿no? El caso es que este hombre de la viña sale a recoger obreros a primera hora. Traducimos: primera hora son las 6 de la mañana, sale a la 9ª hora, que son, a tercera hora, que son las 9, sale a las 12, sale a las 3 y por último sale a las 5, cuando solo queda una hora para trabajar, porque se cortaba la jornada a las 6 de la tarde. Y la parábola especifica que a los que recogió primero a las 6 de la mañana les ofreció un denario, y un denario era el salario habitual del jornal de trabajo. Antonio nos podría decir cómo está el jornal de la aceituna ahora, porque está establecido. Ahora mismo la aceituna se paga, no sé, 60 y tantos, 70 euros, lo que sea. Vale, pero a los que salen después a trabajar, el dueño de la viña les dice: venid a trabajar conmigo, que yo os daré lo que sea justo. Ahí ha cambiado la frase, ¿no? Y sabemos que al final todos reciben un denario. Pero cuando reciben un denario, eso genera un malestar, ¿no?, en estos últimos. Vamos a desvelar un poco la parábola. Dios es el padre de la viña, que sale a contratar, a llamar a obreros a su viña. Ese llamado tiene que ver con la conversión. Cuando Dios te llama y te convierte, perteneces a uno de sus obreros, ¿no? El que salga a diferentes horas del día habla de las diferentes oportunidades que Dios nos da para conocerle, ¿no?, y para convertirnos a Él y para trabajar para Él. Y en esta parábola nos enseña que Dios llama a diferentes personas, que lo hace cuando Él quiere, que lo hace porque quiere, que de alguna manera no somos nosotros los que encontramos a Dios, sino que Dios nos encuentra a nosotros porque sale en nuestro encuentro. Y no es Dios quien nos necesita, sino más bien el contrario, aunque parezca así, ¿no? El hombre necesita estar trabajando en la viña de Dios para sentirse de verdad pleno, lleno y satisfecho. Es un gozo, un privilegio que quiere usarme a mí para que Él logre sus propósitos. Esa es parte de su bondad. Así que la iniciativa es de Dios. Dice: id a mi viña. Su viña es la iglesia, que no es mía, que es suya.
y nos invita a nosotros a participar de su lado. El trabajo tiene que ver con el servicio. Hay mucho que hacer en el reino de Dios, ¿verdad? Somos invitados por Él a trabajar, a servir en su viña, en su iglesia, bajo sus normas. Es decir, no las que a mí me parecen, sino mirando sus instrucciones, ¿no? El tiempo en el que Dios llama y busca trabajadores, pues tiene que ver con las etapas de la vida, ¿no?, en la que uno se convierte al Señor. A uno el Señor los llama desde adolescentes, desde niños, a otro el Señor los llama en su vejez. Cuando el Señor llama a cada uno, pues ahí están sus propósitos, ¿no? Para el que se convierte desde niño en la adolescencia y en la vejez, el salario es el mismo, un denario. El denario simboliza la vida eterna y los privilegios de estar perteneciendo a su empresa, porque eso tiene privilegios, ¿no? La salvación, el perdón de pecados, el gozo interior que el Señor te da, el Espíritu Santo en tu corazón, el carácter de Cristo, etcétera, etcétera. Esos son los privilegios, ¿no?, que simboliza el denario. Es que Dios no nos puede dar menos. Paga exactamente igual a todos. Y aquí está el último punto y el principal de la parábola. ¿Quiénes son los últimos? Los últimos representan a los gentiles, mientras que los primeros representan a los judíos. Y nosotros debemos fijarnos en aquellos que trabajan en la viña, pues nos están representando a nosotros, que ministramos en su viña, que es su iglesia. Tenemos que analizar el problema, porque aquí hay un problema que no entendemos muy bien. Cuando los que han trabajado todo el día ven que cobran lo mismo que los que han trabajado una hora, es cuando surge el problema, porque ellos piensan, vamos a ver, si estos han trabajado una hora y cobran un denario, entonces nosotros vamos a cobrar más, es evidente, ¿no? Han aplicado su propia lógica, la lógica que cualquier empresario o cualquier trabajador de hoy en día pues tiene, ¿no?, cuando va a trabajar. Pero hay unas consecuencias de aplicar esa lógica, y es que los obreros están juzgando a los demás y además juzgan al mismo dueño de la viña. Dice la palabra que están murmurando contra él, una palabra que en el original significa ahí entre dientes, como rechinando, como que no se atreven a decirlo, y están a disgusto, ¿no?, con el dueño de la viña. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, no es justo lo que estás haciendo, nosotros hemos soportado el calor de todo el día. Y hasta cierto punto lo entendemos que es así, ¿no? Pero como veremos, el problema está en el corazón de aquellos que están juzgando, ¿no?, esta situación. Un pequeño ejemplo para que entendáis la parábola. A todos los que hemos sido padres seguramente nos ha pasado alguna vez. Te queda la última galleta de chocolate. Tienes a 2 de tus niños, bueno, como en mi caso, y dices, pues solo queda una, repártela. Y tú vas con todo el cariño del mundo, haces así, ¡pum!, la partes por la mitad y dices, sí, han salido prácticamente iguales. Le das una a uno, le das otra a otro, y ellos la reciben con mucha alegría. ¡Qué bien! Ya tengo mi mitad. Pero cuando se la van a comer, miran la galleta de su hermano y dice, parece más grande. Es que es más grande. Papá, mira, ¿qué has hecho con la galleta? ¿Por qué le has dado la más grande a mi hermano? Lo miran con envidia y critican al padre, lo juzgan por haber hecho una partición incorrecta. ¿Se entiende? Eso es lo que está pasando aquí con estos obreros, ¿no? Lo que Jesús quiere adelantar y explicar es que va a llegar un día en que los gentiles van a entrar primeramente en el cielo, gozando exactamente de los mismos privilegios que los judíos. Y los judíos se están echando las manos a la cabeza, ¿no? Porque lo que está diciendo Jesús, los que pensaban entrar en primer lugar, ahora resulta que o entran los últimos o ni siquiera van a entrar. Y esto para los judíos era un choque brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos se sentían aquí identificados en la parábola. Ellos iban a protestar porque Dios iba a pagar a los gentiles de una forma generosa.
Esa es la clave, ¿no? La generosidad y la gracia, como veremos. Los judíos se sentían identificados aquí porque eran los elegidos por el linaje de Abraham. Los otros no. Ellos se sentían merecedores. Ellos han hecho esfuerzo. Han soportado la carga, el sol de todo el día, el calor. Los otros no. Mientras los gentiles, como vemos, no habían hecho ningún mérito para ser salvos y iban a aceptar primeramente el Evangelio de la gracia. Iban a ser los pioneros, ¿no? El Señor aquí nos está enseñando su concepto de justicia, de amor, de bondad y de gracia, que no es como el nuestro, que choca como el nuestro. ¿En qué sentido? Pues aquellos que en la opinión de fariseos y discípulos dicen que tienen que estar en el frente, en los primeros, como aquel joven rico, ese era el que tenía que estar encabezando la lista de los que iban a ir al cielo. Está diciendo Jesús que van a ser los últimos. No han entendido el concepto del Evangelio de la gracia. Es que pasa lo mismo. En Mateo 7, lo vimos la última vez que estuve predicando, o en Mateo 18, vemos que los fariseos están pendientes de la vida de los demás para denunciar sus pecados, ¿no? Y aquí tenemos a otro grupo de personas que está pendiente de ver cómo Dios está tratando con ellos. Y están aplicando sus propias reglas de justicia, comparándose con el trato que Dios le está dando a estos gentiles. Dicen, si hemos trabajado más, merecemos más. Esto no tiene vuelta de hoja. Pero como no lo van a obtener, entonces ya dejan de estar contentos, ¿no? Como consecuencia pierden su gozo, tienen envidia de los demás y encima lo peor de todo es que piensan que Dios es injusto. El dueño de la viña, como vemos aquí, interviene, dice, vamos a ver, los confronta, ¿en qué te he hecho agravio? ¿En qué he sido injusto contigo? Le está diciendo, si hemos acordado antes de empezar a trabajar que te iba a pagar un denario, ¿no? ¿No es lo que hemos acordado? ¿No te lo estoy dando? Y el dueño de la viña tiene que desenmascarar el pecado que hay dentro de los corazones de aquellos que se están quejando, porque les dice, ¿tienes tu envidia porque yo soy bueno? Como vemos, el cielo y el reino de los cielos se rige por otras normas que a veces nosotros que no podemos comprender lo que nos dice el Señor, que es una osadía que el trabajador pues se atreva a juzgar qué es lo que hace el dueño de su viña con sus pertenencias, con su terreno, ¿no? Y no tiene nada que ver con el sistema del mundo, ¿no? El sistema del mundo en una empresa se basa en la rentabilidad. En una empresa trabajas X, cobras X. Si no trabajas X, no lo cobras, ¿no? El reino de los cielos no tiene nada que ver con esto. El significado general de esta parábola nos apunta hacia la comprensión del carácter bondadoso de Dios. También habla de la soberanía de Dios y de cómo Él aplica su gracia. Y en esta parábola Jesús viene a revelar y a corregir que hay tres conceptos distorsionados que todos tenían de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, lo entendamos o no, Él es así, Él se comporta así, con actos de bondad. Y un acto de bondad se hace más patente ante un acto de maldad. Cuando reconocemos nuestra maldad y Dios nos da algo bueno, es cuando nos choca y decimos, de verdad, Dios es bueno, ¿no? También Él, como el dueño de la viña, tiene el derecho de hacer lo que quiera, con quien quiera, en el tiempo que Él quiera, me guste a mí o no me guste a mí, ¿no? Y eso nos habla de la soberanía de Dios. Y quién se atreve a decir, oye, a mí, ¿por qué sí y a aquel no? Y no nos corresponde, no lo entendemos, ¿no? Pero no nos corresponde. Y en último lugar, Él tiene que revelarse y que sus discípulos y la gente lo conozca como un Dios de gracia, ¿no? Es un Dios bueno, misericordioso y sobre todo con quien no lo merece, ¿no? Y está corrigiendo Jesús también estos tres conceptos aquí, porque ese concepto de Dios no era el que enseñaban los fariseos, y de ahí el choque, ¿no? A nosotros no nos llama mucho la atención, pero esto a los fariseos
otra vez los pone con los ojos abiertos y dicen, pero bueno, ¿y este quién se atreve a decir esto, no? Pero ¿no será que a lo mejor también se parece mucho a nuestro propio carácter, el que llevamos de serie, a nuestro propio corazón pecaminoso? ¿No se parecerá en algo? Porque con cierta facilidad nosotros también comparamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ya sea, por ejemplo, en la iglesia, con el de otro, y le decimos a Dios, yo estoy haciendo esto por ti, yo me estoy esforzando en esto, yo me merezco no sé qué, igual que el hijo mayor de la parábola, ¿no? Y ya solo nos falta decir como ese hijo mayor, ¿no? Yo no soy como aquel hijo, ¿no? Señalando a su propio hermano. Y más cuando vemos que nuestro hermano, bajo mi propia lógica y justicia, no está trabajando lo mismo que yo. A ver, todas estas cosas no las decimos en voz alta, pero el pajarito está por aquí en nuestra cabeza susurrándonos al oído ciertas ideas así, ¿no? Quizás a veces lo pensamos. Es entonces cuando reclamamos a Dios que nos pague de alguna manera. Nos lo merecemos, más que cualquier otro. Anda, sino lo que de verdad nos merecemos, si se aplicara el concepto de justicia de Dios, sabéis lo que es, ¿no? La muerte y el infierno. Eso es lo que de verdad nos merecemos. Y creo que este es el punto de aplicación de la enseñanza, ¿no? Porque podemos caer en ese error de sentirnos con el derecho de que Dios nos pague conforme a nuestro propio sentido de la justicia y retribución, y eso es absurdo, ¿no? Y si hemos llegado hasta ese pensamiento es porque hemos caído en esa trampa de comparación y de consiguiente juicio. Y Jesús quiere revelarnos que nuestro corazón pecaminoso puede comportarse así. Y el Señor nos recuerda que no debemos de entrar a entender o a juzgar cómo Él se comporta en su soberanía, porque vamos a salir entristecidos. Ya Dios me trata a mí con gracia, con misericordia, con una justicia generosa. ¿No debería yo de dejar que sea más generoso todavía con quien Él quiera? Que es lo que está diciendo la parábola. Al igual que esos niños, hermanos, recibieron muy contentos el trozo de galleta. Cuando lo compararon con el de su hermano, ¿qué pasó con su alegría? Se convirtió rápidamente en indignación, rabia, celo, envidia, y bíblicamente tenemos multitud de advertencias, ¿no?, del mal uso de la comparación. En el Edén, la serpiente como tentó a Adán y Eva, diciéndole que al comer de aquel fruto serían como Dios. Otra comparación, compararse con ser igual a Dios, ¿a qué lo llevó? Comunión perfecta a sustituirlo por vergüenza, ¿no? Y vemos cómo eso se repitió con la comparación de las ofrendas de su hijo y termina en asesinato. Tenemos la comparación de los hermanos de José y cómo lo trataron, Raquel, Lea, etcétera, etcétera. En el contexto del servicio en la obra del Señor, compararnos con los demás es el caldo de cultivo perfecto para que el enemigo nos susurre al oído y realice su obra destructiva en nosotros. Porque lo que él quiere al final, el enemigo, es que haya en nuestros corazones queja y tristeza. Es una trampa a la que no debemos caer y nos va a distraer de servir con verdadero gozo y en la forma en la que el Señor quiere que sirvamos. Así que rápidamente vamos a ver 6 trampas con las que el enemigo va a querer destruir nuestro gozo. Trampa número 1. No aceptar mi función en el cuerpo. Dice 1 Corintios 12, 18 que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. 1 Corintios 12, 11, el Espíritu reparte dones conforme Él quiere. ¿Qué sentido tiene que la mano recrimine al Creador, al cuerpo, que no pueda degustar lo que entra por la boca? No tiene sentido. La mano tiene la capacidad de sentir, de realizar tareas manuales. La boca tiene la capacidad de degustar, masticar, soplar. Tiene otras funciones.
O sea, que la mano compare sus tareas con las de la boca y viceversa va a provocar una envidia ilógica y por consiguiente va a perder todo su propósito para el cual ha sido creado, ¿no? Trampa número 2. Esperar que todos lo hagan como yo. Otro peligro se da cuando varias personas pueden desarrollar los mismos dones y yo creo pues que lo hago muy bien y pretendo que todos lo hagan tan bien como yo, porque mi forma de hacerlo es la buena. ¿Qué genera esto? Tarde o temprano, sentimientos de superioridad, orgullo o de frustración o queja, o una cosa o otra, porque los demás no lo van a hacer tan bien como yo o igual como yo. Trampa número 3. Exigir que todos hagan lo que tú haces. El mismo Señor en otra parábola, la parábola de los talentos de Mateo 25, enseña que Él reparte diferentes cantidades de dones. A uno les da 5, a otro les da 2, a otro les da 1, para que lo ejerzamos conforme a la cantidad que nos ha dado. Así que nuestro descontento puede surgir de querer realizar 5 cuando el Señor nos ha dado para hacer 2. O bien de esperar que aquello a lo que el Señor les ha dado que hagan hasta 2, hagan como tú, que eres capaz de hacer 5. Y eso también tiene un peligro, se llama menosprecio. Trampa número 4. Olvidar que tenemos diferentes grados de compromiso. Hemos dicho que el Señor reparte dones y capacidades como Él quiere, y por otro lado que cada uno de sus hijos lo ejercitamos según un grado de compromiso particular. No todos nos comprometemos a servir con el mismo grado de entusiasmo, compromiso, etcétera, ¿no? Así que es otra incongruencia el juzgar y comparar el grado de responsabilidad y compromiso que yo tengo con el servicio que ejerce otro hermano, del cual yo solo veo una pequeña parte. Trampa número 5. Buscar ejercer un don para el que no ha sido llamado. Después está la comparación de aquellos dones que son más visibles, más espectaculares, con aquellos que son pues más desapercibidos, ¿no? Y en Pablo en 1 Corintios 12 nos va a decir que estemos atentos a no desempeñarlos de una manera ostentosa, egoísta u orgullosa, ya que eso va a causar división y le va a robar gozo a la Iglesia. Así que lo más importante, como ya veremos, será hacerlo y ejercerlos con amor. Así 1 Corintios 13 empieza su capítulo, ¿no? No sirve de nada lo que hagamos si no lo hacemos con amor. Y la trampa número 6 y última, que todos ejerzan los dones específicos de igual forma. Así que por último debemos señalar que aunque todos podemos hacer de todo, el Espíritu Santo nos capacita de forma específica para desempeñar con el poder de su Espíritu ciertos dones específicos, a ti este, a ti este, a ti este, ¿no? Puede ser que alguien tenga y ejerza, pongo un ejemplo, el de evangelismo, y pretenda que otro lo ejerza igual que él, con esa misma facilidad, con esa misma soltura que el Espíritu Santo le ha dado, partiendo de la premisa de que, por ejemplo, todos somos llamados a evangelizar. Es una verdad. Todos somos llamados a evangelizar, cada uno a su manera y en su parcela, pero el Señor ha dado esas capacidades a unos hermanos y a otros le ha dado otros, ¿no? Podríamos hacer esto con el de enseñar, por ejemplo. Y tú pretendes enseñar de la misma manera que a otro que el Señor le ha dado el don de enseñanza, pues a lo mejor no es tu sitio, ¿no? En resumen, todas estas trampas tienen un pensamiento comparativo detrás y confluyen solo en dos cosas negativas. O bien te desaniman porque siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú, o bien te lleva a enorgullecerte porque siempre habrá alguien que no lo haga tan bien como tú. Dos cosas importantísimas a evitar. ¿Cómo las evitamos? ¿Tenemos algunas pautas? ¿Consejos? Sí tenemos consejos. 4 consejos. Consejo número 1. Vamos a buscar el contentamiento.
Nuestro contentamiento tiene que estar en disfrutar de las tareas para las que el Creador nos ha diseñado y nos ha capacitado, ¿no? Y no anhelar con descontento aquellas tareas que otro hermano pueda tener y que el Señor le ha capacitado a él y a mí ¿no? Un consejo que Pablo le da a los Gálatas, en Gálatas 6:4, le dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Buenísimo consejo. Consejo número 2. Vamos a revisar nuestras motivaciones, porque como decía, hay que hacerlas con amor, ¿no? Así que tenemos que trabajar en la viña no por hacer mérito, sino porque estamos sirviendo al Salvador y al Rey de Reyes. El mismo Jesús nos da un consejo en Lucas 17:10 y dice: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos que trabajar en la viña no buscando el aplauso, sino recordando que somos instrumentos. ¿Os acordáis del David de Miguel Ángel? ¿Vale? ¿Os imagináis a Miguel Ángel después de esculpir ahí su obra de arte con David? Y pone allí el cincel y se pone Miguel Ángel, aquí la obra de arte, allí el cincel, a aplaudir al cincel. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ¿verdad? Absurdo. Tenemos que trabajar en la viña del Señor no por mero activismo, sino primordialmente por amor, como hemos dicho antes, ¿no? Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13 que nuestros mayores logros y sacrificios, todo lo que podamos hacer, incluso nuestro propio cuerpo que sea quemado, dice: si no lo haces por amor, no significa nada. Consejo número 3. Vamos a cultivar el agradecimiento. Debemos trabajar en la viña del Señor no por religiosidad, no porque toca, no porque es lo que está bien visto en las iglesias evangélicas, sino más bien por devoción, por gratitud, como una respuesta natural a nuestra salvación. De meditar en nuestra salvación, eso sale solo, ¿no? Sale solo, agradecimiento. Y no mirando lo que nos falta, sino enfocándonos en las bendiciones que el Señor ya nos da y dando gracias al Señor por ellas, que somos muy olvidadizos a veces, ¿no? Y un último consejo, me encanta. Cuando Jesús se encuentra con Pedro y Juan por tercera vez, una vez que ha resucitado, recordáis aquella conversación en la playa, Juan 21, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro con objeto de restaurarlo y darle esa comisión: Pedro, alimenta a mis ovejas, cuídalas, ¿no? Pero aparte de esa comisión, Jesús le está diciendo a Pedro: va a morir de esta manera, dando a entender que iba a morir como él en una cruz, etc. Y Pedro, en esa conversación, desvía su mirada de Jesús, gira su cabeza y ve que allí está Juan, que le seguía en esa conversación, y le pregunta: ¿y qué de este? A lo que Jesús le responde: mira, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. El resultado: el gozo que Pedro ha tenido por ver de nuevo a su Señor resucitado, estaría pletórico. De ver cómo Pedro estaría pletórico de ver: el Señor aún me ama, me ha dado una comisión, me ha dicho lo que tengo que hacer en la iglesia, el Señor me ha restaurado, por 3 veces le ha preguntado: ¿me ama? El gozo que ha tenido por esas 3 cosas se han visto entristecidos. ¿Cuándo? No cuando el Señor le ha dicho la muerte que iba a tener, sino cuando ha apartado su mirada del Señor y está mirando la vida de Juan. Se compara con él y con los planes que Dios tiene para con él. El servicio de Pedro para Dios iba a ser apacentar las ovejas, el de Juan, otro. Tenemos que tener cuidado cuando comparamos lo que el Señor hace y planifica en la vida de mi hermano y lo que hace y planifica en mi propia vida. El Señor nos está diciendo: mira, tú eres especial para mí,
has sido diseñado para mí y por mí. Y mis planes contigo son estos. Y es que no coinciden con el de ningún hermano más. Son únicos y especiales para ti. Sígueme tú. No veas la vida de tu hermano, la compares porque te vas a entristecer, vas a perder tu gozo. No apartes tu mirada de mí. Creo que es un consejo precioso, ¿no? Terminamos. Que nos vayamos de aquí con dos ideas muy claras. La primera, que resistamos todas esas ideas legalistas y equivocadas que hacen que nos comparemos los unos con los otros, porque al final siempre termina mal. Mal. Segunda, muy sencilla, acabamos de ver, que no apartemos la vista de nuestro Señor Jesús. Porque así sea. Amén.